FM Gen 107.5. Estamos de vuelta acá en Cose Mandinga, un espacio de radio dedicado a la ciencia. Y vamos a iniciar esta charla, ¿no?, sobre ley de bosques, los incendios y todo lo que está pasando. Nico, ¿nos querés presentar a nuestro invitado de hoy? Así es, tenemos hoy visitándonos a Fernando Barri, él es biólogo, docente e investigador de la universidad y del CONICET. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola Fernando. ¿Cómo les va? Bueno, yo lo que quería era empezar un poco a hablar de qué es lo que pasaba antes para esta propuesta que tiene la Nación, ¿no?, para esta ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Bien, es interesante tu pregunta porque la grave situación que vivimos actualmente en Córdoba, en la Argentina, diría, de una crisis ambiental muy grave que va a tener consecuencias muy serias en lo social, en lo económico. Se remonta ya hace unos años y allá por el año 2007, a través de una iniciativa popular movilizada por algunas organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, se empiezan a recolectar firmas para tratar de frenar un poco los desmontes que estaban ocurriendo en Argentina. Es importante tener en cuenta que Argentina, en la región chaqueña, estaba sufriendo una deforestación tremenda, con tasas de deforestación que llegaban en algunos lugares al 7 al 9% anual. Para que se den una idea, la deforestación que uno ve por ahí en los documentales, estos en la tele, en el Amazonas o en Oceanía, estamos hablando de un 1%, 2%. El global no llega al 1%, y acá teníamos tasas de deforestación de cercanas al 10%. Realmente era una devastación la que estaba sufriendo Argentina y que sigue sufriendo. Y obviamente sabemos cuáles son las causas, ¿no? Las causas de eso era el avance de la frontera agropecuaria por esta locura en la cual estamos insertos, que es el cultivo el monocultivo de la soja, que se expande a zonas que no son aptas para la agricultura. Pero bueno, como pueden aguantar unos años el cultivo y realmente genera riquezas millonarias, zonas que antes eran vistas como marginales en términos productivos, hoy se han revalorizado, y eso explicaba estas tan altas tasas de deforestación. Entonces esta movilización popular, que llegó a juntar 1 millón de firmas, obligó al Congreso de la Nación a tratar un proyecto de ley, en una ley que es importante recordar que se llama Ley de Presupuestos Mínimos. La reforma del año 1994, la reforma constitucional, estableció, si bien los recursos son potestad de las provincias, estableció un criterio por el cual las leyes de presupuesto mínimo fijan estándares por debajo de los cuales no pueden legislar las provincias. Para que se entienda, una provincia puede decir: yo voy a proteger los bosques más de lo que me pide la nación, pero no menos. La ley de glaciares es, por ejemplo, un caso. San Juan no puede decir: yo voy a cuidar menos los glaciares, como está tratando de hacer para favorecer a las mineras. Podría decir: voy a protegerlos más, pero no puede decir menos. Entonces, lo interesante es que esas leyes obligan a las provincias a legislar en la materia y a cumplir esos presupuestos mínimos. Y bueno, salió con un apoyo popular muy importante, lo que se llama la ley Bonazo, que es la ley 26331, de presupuesto mínimo de ordenamiento territorial de bosques nativos. Y bueno, fue un paso muy importante para, como les decía, un país que sufría una de las tasas de deforestación más altas del planeta, con las consecuencias que eso trae, ¿no? Es decir, consecuencias, pérdida de biodiversidad, de recursos naturales, desertificación, incremento del cambio climático global. Es decir, el tema de la protección de los bosques nativos no es un capricho de los ambientalistas, como por ahí se ve en los medios, sino que es una necesidad para alcanzar una verdadera sustentabilidad como país. Bien, en el 2007 entonces se crea esa ley, y esa ley fijaba un año para que cada una de las provincias con bosques hiciera su propio ordenamiento, ¿no? Y bueno, recién un año después de ese periodo, a fines del 2008, en Córdoba la Secretaría de Ambiente decide convocar a una reunión interdisciplinaria con representantes de las universidades, de organismos como el INTA, como Parques Nacionales, asociaciones de productores, etcétera, etcétera, para comenzar a hacer la propuesta para Córdoba. Que Córdoba era una provincia, y nosotros en ese momento trabajábamos con datos del año 2004, de colegas de acá de la Facultad de Ciencias Exactas, Cabido, Sac y otros colegas,
que habían mostrado que la provincia de Córdoba, que tenía prácticamente un 80 y tanto % de superficie con bosque a principios del siglo pasado, al 2004 le quedaba solo un 5%. Un 5. Eso eran datos 2004, luego se actualizaron en 2010 y después si quieren charlamos de eso, pero ya estábamos en una situación dramática, porque los ecólogos sabemos que un ecosistema funciona o brinda lo que nosotros llamamos servicio ecosistémico. Después si quieren andamos con el concepto, pero por ejemplo la regulación de las cuencas hídricas, que es tan importante en una región como Córdoba, en esta zona que se prendió fuego, es fundamental para proveernos de agua en la estación seca. Entonces, les decía, los ecólogos consideramos que los servicios ecosistémicos, un ecosistema lo brinda cuando está por encima de un 15-20% de su superficie original. Y acá estamos hablando de que ecosistemas como el bosque serrano estaban por debajo del 5%. Entonces, había una necesidad muy urgente de proteger nuestros bosques, y ahí comenzamos a trabajar. Y ahora si quieren les cuento un poquito más qué es lo que pasó después, porque no fue una historia, hasta ahí la historia viene bien, después no fue muy buena. Sí, yo te quería preguntar, cuando vos hablas de las tasas de deforestación que alcanzaban esos niveles acá en el país, más o menos desde cuándo es que se empieza a tomar medidas, mediciones, digamos, respecto a las tasas, y cuándo es que se incrementa, digamos, a partir de qué es definitivamente, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías en el agro, lo que digamos, provoca este cambio, digamos, en las tasas. Sí, hay un correlato bastante claro. Es decir, la zona del Espinal, que es un ecosistema tipo sabana, para que se entienda, con algunos árboles entremezclados con pastizales, que era la zona sur de Córdoba sureste, ese fue liquidado con el paso de las décadas para convertirlo a la agricultura. Pero podríamos decir que es un ecosistema que estaría un poquito más en condiciones de soportar el cambio de uso de suelo, como se llama, para la agricultura. Sin embargo, hoy el sur de Córdoba está teniendo muchos problemas de certificación por malas prácticas agropecuarias. Pero todo lo que era la zona del bosque, de lo que se denomina el Chaco semiárido y árido, donde las precipitaciones son menores a los 500 o 400 milímetros y no permiten cultivos intensivos, era una región que de alguna manera se salvaba del avance de la agricultura. Pero a partir de las nuevas tecnologías, la posibilidad de extraer agua de las napas, y otra serie de avances en el campo de los agronegocios hicieron que se fuera desplazando. Y el correlato es bien notable, porque donde se dan estas tasas tan dramáticas y tan altas, donde se deforestaron el equivalente a provincias de la Argentina, así de golpe en un año, se dio en la década del 90, que es cuando se instala con fuerza el modelo sojero, como lo denominamos nosotros, es decir, la soja se aprueba a principios de la soja transgénica a principios de los 90 y ahí arranca el boom imparable. Hay unos mapas en una página de CONICET, que luego si quieren se las puedo facilitar, que bueno, uno ve ahí cómo es el avance de la soja desde principios de los 90 hasta ahora, y uno ve el avance y parece un cáncer en metástasis. Es exactamente la misma imagen, de un puntito pequeño a una mancha que se va reproduciendo, así se despliega por toda la Argentina, ¿no? Claro. Fernando, vos nos hablaste recién de que cada provincia tenía que hacer su reordenamiento. ¿Qué es eso, reordenamiento? Bueno, la ley Bonazo, la ley de presupuestos mínimos, es interesante porque es una ley que está muy bien fundada técnicamente, en términos científicos. Se ve que han tenido asesoramiento de expertos en bosques, ecólogos o gente vinculada a la producción bajo bosque, porque estaba muy claro. Es una muy buena ley, y es una ley que fija, porque está vigente, es una ley que fija 10 criterios para hacer el ordenamiento. Y tiene otra cosa muy interesante, que dice, bueno, cada provincia va a fijar sus categorías de conservación, que la ley fija 3 categorías: rojo, amarillo y verde. Rojo son zonas que se tienen que conservar sí o sí, porque tienen un alto valor de conservación y cumplen servicio ecosistémico, como mencionábamos. Zonas amarillas, donde el bosque se tiene que conservar, pero se puede hacer aprovechamiento. Supónganse cría de ganado, extracción de recursos, pero manteniendo la estructura del bosque, sus funciones. Y la categoría verde, que era la que podía llegar a ser desmontada, si se quiere, o pasar a agricultura, porque no tuviera un valor de conservación importante. Entonces cada provincia tenía que fijar eso en un mapa, donde estaban las zonas con bosque en rojo, en amarillo y en verde. Y lo tenía que hacer en base a 10 criterios, que iban desde la conectividad biológica de los parches hasta la presencia de comunidades campesinas, etcétera, etcétera. Y eso tenía que ser participativamente, que es una cosa
muy interesante también de esa ley. Era la propia población de cada provincia la que tenía que determinar a qué le damos valor. Y entonces nosotros, cuando yo les mencionaba que empezamos a trabajar en 2008, hicimos un trabajo muy arduo, muy intenso de debate entre colegas y especialistas para llegar a consenso sobre una buena ley. Hicimos 7 talleres regionales en distintos puntos de la provincia para escuchar a la gente, para ver cuáles eran los criterios más importantes. Y fíjense qué interesante que salió como principal criterio de ponderación de estos días que yo les decía, la protección de cuencas. La gente se da cuenta que era fundamental proteger nuestras cuencas. Entonces así hicimos la propuesta de ordenamiento. El problema que tuvimos es que a medida que trabajábamos empezamos a perder el respaldo institucional del gobierno y empezamos a tener, si se quiere, una oposición por parte de los sectores del agronegocio que se oponían a esta propuesta que hemos elaborado desde la COTEB. Sí, antes de que avancemos un poquito más en esto, me gustaría que retomemos, digamos, lo que decíamos. La ley dicta la ley de presupuestos mínimos, la Nación, y Córdoba debe entonces adecuarse a esta ley y debe hacer un ordenamiento territorial de sus propios bosques. Entonces, digamos, ¿cómo es que se forma la Comisión para el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de acá de la provincia, digamos? Y es cuando vos decís trabajamos, hicimos, me parece que te referís a ellos, digamos, ¿no? Sí, el gobierno convocó a distintas instituciones en su momento que pudieran estar vinculados al tema bosque, desde investigadores hasta productores. Y bueno, ahí empezaron a trabajar la gente que tenía ganas de ponerle el cuerpo a esa tarea, que fue una tarea de honor, por supuesto, y aquellos que estábamos realmente preocupados por la realidad de la desaparición de nuestros bosques, empezamos a trabajar. Y como te decía, esto requirió debates, pero siempre con una rigurosidad técnica y científica al detalle. Tratamos de dejar de lado la subjetividad. El problema, como te decía, es que nos enfrentamos con sectores de mucho poder económico, de mucha influencia política, que empezaron a bastardear el proceso y influenciar sobre el gobierno para que ese proceso se cayera. Pero así todo decidimos continuar. Los talleres, por ejemplo, los bancamos, por decirlo de alguna manera, con plata propia de los colegas, porque consideramos fundamental hacer el proceso. De hecho, el final del proceso fue una audiencia pública donde presentamos los resultados. Creo que fue la primera audiencia pública que se hizo en Córdoba, por más que hay un montón de leyes que plantean que hay que hacer audiencias públicas, con más de 1000 personas en la Ciudad de las Artes, un éxito, y sin embargo nadie del gobierno. Y bueno, lamentablemente esta oposición de los sectores agropecuarios que se oponían a que se les pusiera un freno para seguir desmontando, nos jugó una muy mala pasada, porque el gobierno de alguna manera ninguneó el proyecto que se había elaborado de la COTEBN, y recién un año después de que nosotros habíamos elaborado la propuesta, eleva la legislatura, menos de un año, pero eleva un tiempo después, los dos proyectos. Y cuando digo los proyectos me refiero al que habíamos elaborado de la Comisión de Ordenamiento Territorial y un proyecto sacado de la galera que había hecho la Sociedad Rural, Cartés, que era impresentable. Yo tuve que leerlo para ver qué es lo que decían y es notable porque es un proyecto que de los artículos no decía prácticamente nada, y la fundamentación, que era el grueso del texto, muy larga, una fundamentación como de 20 páginas, hablaba de la propiedad privada, de lo importante que es la propiedad privada desde los romanos en adelante. Yo decía, ¿y esto qué tiene que ver con los bosques, no? O sea, estaba claro que la intención de estos sectores ruralistas era, a mí no me van a decir que no puedo desmontar. Claro, es tratar de llegar a favorecer solamente sus intereses, o sea, no el de la sociedad en sí y la sustentabilidad de esto. Exactamente. Es importante por ahí mencionar que cuando hablamos de cuestiones ambientales, se las denomina los derechos de cuarta generación, o de tercera también en algunos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que sean derechos de menor categoría. Quiere decir que llegan en el tiempo de la humanidad en una tercera instancia. Primero vos tenés los derechos humanos, después los derechos civiles y ahora llegan los derechos ambientales. Pero están a la par. Claro. Tienen que estar a la par. Ahora, como los sistemas ambientales son complejos y no entienden de reglas económicas, necesariamente estas leyes tienen que regular sobre lo que se llaman los bienes colectivos, los bienes comunes. Es decir, los sistemas climáticos, si son afectados por una empresa que contamina, bueno, nos afecta a todos. Si los bosques nos brindan servicios a todos, es injusto que sea una sola empresa la que lotee toda una cuenca para hacer un country golf y nos deje sin agua al resto, ¿se entiende? Claro. Por más que ese pedazo de tierra sea privado. Entonces,
claramente todas estas leyes entran en conflicto con sectores económicos que no entienden de racionalidad ambiental, pero ahí es donde el Estado tiene que jugar un rol muy importante en la regulación y en saber poner freno. Lamentablemente con el tema de los bosques fue al revés, ¿no? No decidieron hacer la vista gorda respecto a lo que habíamos trabajado. Con este tema de la propiedad privada, ¿no? Con el que se defendía la sociedad rural o justificaba, tengo entendida que la ley que da la nación tenía como el 70% de los presupuestos asignados a las personas que eran propietarios de un campo que tenía un bosque nativo y querían seguir manteniéndolo de esa forma. Sí, así es. La ley nacional, otra de las cosas interesantes que tiene es que prevé un fondo que deriva de retenciones a las exportaciones de soja, lo cual es interesante, para de alguna manera compensar aquellos campos que todavía tengan bosque para generar planes de conservación. Uh-huh. Es bien interesante eso, porque de alguna manera, es decir, bueno, si lo que ha generado tanta degradación es la soja, saquemos de la soja para conservar. Como una especie de compensación. Yo creo que es una muy buena idea. Obviamente, ustedes van a escuchar a productores o dueños de campo que dicen que eso no compensa lo que van a sacar en soja. Y obviamente que no compensa lo que van a sacar en soja o en ganadería intensiva. Pero eso puede ayudar a paliar un poco el efecto de la no explotación de los campos. Porque yo recuerdo que en los debates que tuvimos en la legislatura, porque yo les conté que un tiempo después de que habíamos terminado el proyecto, el gobierno decide elevar dos propuestas, la de la COTBN y la de Cartés. Y ahí empezó todo un debate en la legislatura que llevó casi un año. Bueno, en esos debates yo me acuerdo que venían productores del norte de Córdoba y decían, pero si mi vecino de Montoy está haciendo soja y se está haciendo millonario, ¿por qué yo no me puedo hacer millonario? No, Entonces, era una respuesta que, a ver, no se la tenemos que dar nosotros los investigadores o los ambientalistas, como quieran llamarlo, sino que es el Estado el que le tiene que dar respuesta. Le tiene que decir, bueno, mire, señores, porque nosotros nos dimos cuenta que las cosas se han hecho muy mal y si esto avanza, luego vamos a pagar el plato todo, su vecino, usted y todo el resto de la gente, ¿no? Un poco de sentido común también, ¿no? Por supuesto. Y también falta por ahí la idea de aceptar la rentabilidad real de los negocios, ¿no? Porque infringiendo la ley, la mayoría de los negocios son mucho más rentables. Entonces, por ahí, o sea, hay que darse cuenta de que en realidad deberías ganar un poquito menos, que sigue siendo un montón, pero adecuate a la ley. Fernando, ¿podrías así brevemente describirnos los lineamientos que presenta la COTBN? La propuesta de ley que hemos elaborado. Bueno, como te decía, nosotros hicimos un mapa ordenamiento georreferenciado, que es como debe hacerse, no un mapa dibujado como hizo después la provincia, para saber exactamente qué sitios entran en categoría roja y qué sitios entran en las demás categorías, y con el sistema multicriterio, que es justamente combinar los distintos criterios de la ley en capadatas de sistema de información geográfica para obtener un mapa de ordenamiento. Era una propuesta, además del mapa, que estaba muy claro, tenía una serie de articulados muy interesantes que apuntaban, por ejemplo, a la restauración ecológica. Apuntaban, por ejemplo, una cosa muy interesante es que nosotros decíamos, si alguien prende fuego un campo, a propósito, para después justificar meter soja o meter un country porque ya estaba destruido el bosque, se obligaba a restaurar, con lo cual se desactivaba cualquier intención, y ese es uno de los artículos que sacaron. Después nosotros contemplábamos la posibilidad de que hubiera producción bajo monte, que es como hace la gente campesina, porque cría ganado bajo monte, claro, pero de una manera sustentable y teniendo criterios ecológicos que permitieran no llegar a sobrepastoreo, desertificación. Todo eso estaba contemplado. Bueno, había un montón de cosas que hacían al manejo, a la sustentabilidad. Realmente fue un trabajo, como les decía, muy arduo, con mucho grado de detalle, que apuntaba a tratar de recuperar una provincia que fue devastada. Y bueno, lamentablemente eso fue desechado. Bueno, yo creo que vamos a dar un recreo a la gente, ¿no? Para que asimile todo esto y después vamos a volver para ya apuntar al tema de qué pasó en la votación, que fue lo que se aprobó acá en Córdoba. Así que bueno, vamos con un tema musical y después volvemos un poco más con esto. Vamos. Andan diciendo
dicen mal. Como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Un tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Cuando soñamos un mundo unido, no imaginamos esta prisión. 10.000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. No habrá justicia si usa la venda. Según quién. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen mal. Hoy las palabras confunden todo. Muestran 50 y esconden 100. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. Por amor. Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo la verdad. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que
Si sabés que de este lado suenan unos pocos y de este otro lado no suena nadie, movete hasta acá. Gen 107.5, la FM donde sonamos todos. La Gen, hoy más que nunca, una voz con todas las voces. Al principio escuchamos Latinoamérica de Calle 13 y esto fue Dicen que Dicen de Pedro Aznar. Volvemos a Cose Mandinga, un espacio de radio dedicado a la ciencia, y ahora me gustaría que nos cuente Fernando qué pasó en la votación, qué es lo que se votó, qué es lo que se aprobó y cuáles eran las diferencias entre lo que se aprobó y lo que planteaba la COTEBene. Bien, bueno, para seguir un poco el reconto histórico que le venía haciendo, fuimos a la legislatura a debatir los proyectos de ley. La legislatura desechó rápidamente el proyecto de cartel, la sociedad rural, porque lo consideraba que era inapropiado. Discutimos con los legisladores, con productores, tuvimos casi un año. Les dimos clases a los legisladores, les explicamos cuáles eran todas las consecuencias ambientales, económicas y sociales que iba a haber si no se protegían nuestros bosques. Bueno, finalmente cuando parecía que estaba todo bien, con el que encabezaba la Comisión de Asuntos Ecológicos, era el por entonces legislador Falo, no sé si recuerdan aquel de los cheques voladores a posteriori, y parecía que estaba todo para presentarlo y tratarlo en la legislatura, y un día nos damos con que parece que no se iba a tratar, entonces lo presentamos con algunos pocos legisladores que nos apoyaban, deciden no tratarlo el resto de los bloques mayoritarios, Unión por Córdoba, el radicalismo. Y un día, una semana después, nos enteramos que así, sobre tablas, iban a tratar otro proyecto del cual no habíamos tenido posibilidad de verlo. Y bueno, así, entre gallos y medianoche, aprobaron un proyecto de ley que lo único que hicieron fue cortar por ahí los fundamentos que habíamos elaborado con la COTEBene, pero luego incorporó una serie de artículos totalmente nefastos. Por ejemplo, ellos redujeron la cantidad de bosque a proteger, cambiaron el concepto de bosque. Los biólogos, los ecólogos sabemos que un bosque es el conjunto de especies que forma un sistema boscoso. Y ellos decían, no, solo los árboles grandes. Es como si yo dijera, bueno, la población argentina son solo los viejos de 60 años para arriba, el resto matémoslo todo. Es exactamente lo mismo. Y bueno, permitían el desmonte, por ejemplo, aunque hubiera un bosque bien conservado, ellos decían, bueno, sí, la ley nacional dice que si hay un bosque bien conservado hay que protegerlo, pero si un productor puede desmontarlo para hacer soja porque tiene posibilidad de hacer sistema bajo riego, como se está haciendo ahora, desmontando para hacer lo que se llaman los sistemas pivote en la zona de la sierra, se puede. Entonces, una serie, incorporan la idea de aprovechamiento, que básicamente es desmonte. Por ahí no es el desmonte que se hacía antes con grandes tractores y cadenas, es un desmonte con rolado, que es como un cilindro grande que va aplastando toda la vegetación y deja solo algunos árboles, pero básicamente es desmonte, es perder la condición de bosque. ¿Es el famoso desmonte selectivo? Exactamente, es desmonte al fin. Entonces, esas cosas entre un montón. Por eso nosotros nos negamos a llamar la ley de bosque y la llamamos la ley del desmonte. Estamos convencidos, y las pruebas así nos lo demuestran, ya 3 años de aprobada esa ley, de que fue una ley hecha para terminar de desmontar la provincia de Córdoba, lamentablemente, ¿no? Aparte, no se plantea nunca, o sea, si una zona que es roja, una zona que no se podría tocar, ¿no? Por alguna causa, por un incendio, por lo que sea, pasa a ser una zona verde, no se debería recuperar según la ley. O sea, sí, otra cosa que no incorporaron es la posibilidad de restauración ecológica, que es lo que está necesitando la provincia. Ahora, después de los incendios, lo que necesitamos es recuperar nuestros bosques nativos. Eso era obligado en la propuesta que han hecho la COTEBene y también la desecharon. Desecharon un montón de cosas. Y sí, sobre todo está este problema, ¿no? Hoy un emprendedor inmobiliario va a un municipio y dice, voy a hacer un country acá donde hay un bosque serrano que es tan importante para la producción de agua, y es autorizado y desmonta y te mete un country golf encima que saca más agua. O un productor del norte dice, acá puedo hacer soja porque tengo agua en la napa, entonces te desmonta para... Eso se convierte en desierto, después va a ser un desierto cuando se acabe el agua y cuando se certifique el suelo. O un productor ganadero dice, yo voy a dejar solo 2 o 3 quebrachos para que le den sombra a mis vacas y después voy a tirar todo. Todo eso está permitido en la ley de Córdoba.
Aparte, tengo entendido que una reforestación así de simple no restauraría un bosque, sino que se necesita lo que se conoce como ecossucesión, ¿no? Que se expandan los lugares de bosque que ya existen. Exactamente. Estos días de los incendios hay mucha bronca y también mucho ímpetu por querer ayudar, ¿no? Entonces uno escucha que, de hecho tengo conocidos y alumnos que nos consultan, no quieren empezar a reforestar. Pero está bueno que haya todo este ímpetu y estas ganas de colaborar, pero hay que tener en cuenta que un bosque que se deforesta en un día con una Caterpillar, una máquina grande, lleva 60 años a recuperarse, como mínimo. Como mínimo. Entonces, lo que hay que hacer es frenar los desmontes ya. Después, obviamente, hay que promover procesos de... Lo que vos mencionás también se lo denomina restauración ecológica, que puede ser pasiva, permitiendo que de alguna manera el sistema, por sucesiones ecológicas, se vaya recuperando, o activa, es decir, uno favoreciéndola a través de la restauración, de la reforestación con especies nativas y otra serie de técnicas que ayudan a que ese proceso sea un poco más acelerado. Eso, no se olviden con especies nativas. Totalmente, porque el problema que tuvimos con los incendios en la zona de Calamuchita tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Hay un problema cultural, si se quiere, que tenemos de que la gente le gusta ver el paisaje de pino porque le recuerda alguna película de cowboys o un paisaje alpino europeo, sí, y se imagina que se va a encontrar unos duendes, pero es totalmente cultural. Es una cosa que tenemos que modificar porque nuestros bosques chaqueños serranos son tan o más lindos que los bosques europeos, pero no solo que son tan o más lindos y que hay que cambiar esa visión cultural, sino que además brindan servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica de nuestras cuencas. El bosque nativo, con especies que están adaptadas a estas condiciones de sequía en épocas de escasez de lluvia, en conjunto con toda la vegetación y demás organismos, forman lo que nosotros llamamos la esponja, que retiene el agua de lluvia que llueve en nuestra región en verano. Y eso es lo que explica que uno se acerca al río y todavía viene agua y dice, ¿de dónde viene esta agua si hace 6 meses que no llueve? Es agua que llovió en el verano pasado, que se acumuló en esa esponja que forma la vegetación nativa y el suelo, y la fue liberando de a poco. Con estos incendios de pinares, que además los pinares chupan más agua que la vegetación nativa, con lo cual ya incrementan el problema, y ahora todo este incendio lo que va a ocurrir es que cuando haya lluvia se va a lavar todo ese suelo, no se va a retener agua y la crisis hídrica de la próxima estación seca va a ser muy muy grave. Es muy claro también ver que solo, bueno, hasta ahora antes de que se queme, ¿no? Pero lo único verde que se veía en esta época eran las especies introducidas, las que no eran nativas, ¿no? Que en el momento en el que no consumirían agua nuestras especies, ellos están consumiendo agua todo el tiempo. Claro, exactamente. Está muy bien lo que voy a decir. Las especies nativas, justamente por haber evolucionado en este sistema, con estacionalidad climática, están adaptadas a restringir el consumo de agua en la época de sequía. No así las especies exóticas. Los pinos, los eucaliptos chupan agua todo el tiempo y entonces sacan, en esta época de que no hay lluvia, sacan esa agua que está en la freática, en el suelo, y entonces esa agua que después tendría que bajar por los cursos de agua ya no baja. Hay estudios científicos, hace poco salió uno de unos colegas de San Luis que muestran concretamente, midieron cuencas con pinos y con vegetación nativa y baja mucho menos agua en la cuenca que tiene pinos que en la que tiene vegetación nativa. Sí, más patente no puede ser, digamos. Y contanos un poco ahora, el hoy, ¿cómo estamos parados con la provincia, digamos? ¿Cómo la nación ha tomado cartas en el asunto? Porque en definitiva la ley que se termina aprobando no estaría, digamos, dentro del marco de la ley de presupuestos mínimos. ¿Cómo se ha manejado esa situación siendo que ya han pasado 3 años, digamos? Bueno, yo creo que lo que ocurrió con la aprobación de la ley en Córdoba, que nosotros llamamos ley de desmonte, fueron varias cosas. Por un lado, estábamos muy mal por lo que había ocurrido, pero de alguna manera nos fue un aliciente que la sociedad no se haya convencido que era una ley de protección de bosque. De alguna manera todo el proceso participativo que hemos hecho le hizo entender a la sociedad cordobesa que los estaban estafando, que sus propios legisladores los estaban estafando. Entonces fue una victoria, si se quiere, social, desde parte de quienes habíamos construido esta otra ley que no fue. Obviamente luego se hicieron presentaciones judiciales, la Universidad Nacional de Río Cuarto hizo una presentación directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare inconstitucional esta ley, que estamos seguros que se va a declarar más tarde, más temprano.
Y bueno, toda la presión y todos los pedidos de informe que hemos hecho a posteriori para constatar que, porque el origen, nosotros sabíamos que el origen, y así lo denunciamos, era para seguir desmontando. Y gracias a esta herramienta tan interesante y poderosa que es las imágenes satelitales, que uno puede actualizar mes a mes los desmontes, pudimos comprobar que los desmontes continuaban en Córdoba. Y pudimos denunciarlo y pudimos hacer pedido de informe. Y todo eso derivó en que, de alguna manera, la Nación le negara a la provincia de Córdoba la acreditación de la ley de Córdoba, justamente por todas estas irregularidades, artículos que violan los presupuestos mínimos, un mapa que está pintado con crayones, todas esas cosas hizo que la Secretaría de Ambiente de la Nación le dijera: no, señores, no le podemos acreditar esta ley, ustedes tienen que hacer las cosas bien, si no les vamos a mandar plata. Y entonces toda la presión mediática que hubo, porque por suerte los medios sí lo siguieron este tema, hizo que hoy el gobierno sacara un decreto que trata de lavarle un poco la cara a esa ley, pero que en realidad un decreto no puede prohibir una ley, con lo cual es más una maniobra política. A lo que apuntamos es a que se derogue esta ley, que la legislatura se ponga los pantalones y genere una ley que realmente proteja nuestros ecosistemas, y luego que el Estado como autoridad de aplicación lo haga, porque estos anuncios rimbombantes de reforestación, uno sabe que son bombas de humo, porque la provincia ni siquiera tiene viveros en condiciones de producir especies nativas. Fernando, ¿y qué pasa si no se deroga esta ley? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la degradación va a continuar, y cuando hablamos de degradación, yo hoy también lo comentaba en otros colegas de ustedes, que en el sentido de que hay que relacionar cuando año a año la crisis hídrica se incrementa, es decir, abramos la canilla y no salga agua, cuando año a año la producción de alimentos sea menor, cuando año a año la cantidad de superficie de Córdoba que podría producir alimentos sea menor, cuando las tormentas de tierra sean mayor, cuando los incendios se incrementen, cuando los lagos estén eutroficados, la gente tiene que entender que está todo vinculado a esta falta de políticas públicas y a estas malas leyes que tenemos y estos órganos de gobierno como la Secretaría de Ambiente que no hacen absolutamente nada, ¿no? En ese sentido. Oh, perfecto. Vamos a darles otro recreo y vamos a encarar un poco este tema que estamos viviendo, ¿no? De los incendios en Córdoba. Así que vamos a un tema musical y después volvemos para abordar eso. ¿Qué no? sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, miro por el suelo, pajarito vuela, y hablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva.
la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del Sachayo, es un desaparecido. La tierra me daba todo a la tierra. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Ido por el suelo, pajarito vuela. Y hablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Gen, la FM, donde sonamos todos. Bueno, esto fue Desmonte del dúo Coplanacu, el tema elegido por nuestro invitado Fernando. Bien, Fernando, me gustaría que abordemos un poco el tema este de los incendios, tratando de ver cuáles son las responsabilidades, ¿no? O sea, si hay falta de gestión, falta de políticas ambientales, ¿cómo se podría ver eso? Sí, las dos cosas. Falta de políticas ambientales que disminuyan la posibilidad de riesgos con trabajo de prevención, de trabajo con las escuelas rurales, con los productores, con toda la población que se ha ido a vivir a lo que nosotros llamamos la interfase, es decir, las zonas serranas entre lo que todavía queda de algo de ecosistemas naturales y urbanizaciones. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención. En materia ambiental, el tema de invertir en prevención es lo mismo que en salud, ¿no? O sea, uno luego se evita sufrir un montón de consecuencias y gastos por parte del Estado. En eso se ha invertido muy poco y se trabajó muy poco. Luego hay, por ejemplo, hay una cosa que es casi hipócrita. La provincia de Córdoba está llena de basurales a cielo abierto que por ley ya no deberían estar funcionando, están prendidos noche y día los 365 días del año y han ocasionado en muchos casos origen de incendios. Entonces y los bomberos, vos le preguntás a un bombero y le decís, ¿por qué no van a apagar ese foco de incendio en el basural? Te dicen que no pueden porque hay orden política de no meterse con los basurales de cielo abierto porque lo manejan los intendentes, los jefes comunales. Entonces, es una falta de gestión y luego de planificación. Ayer hablaba con un amigo que está en la zona de Calamuchita, que fue la más afectada, el trabajo en temas turísticos, y me decía que él vio el inicio del incendio, que eran 50 metros cuadrados y que nunca se imaginó que se iba a expandir como se expandió. Entonces yo creo que teniendo datos climáticos, sabiendo que a fines de agosto, principios de septiembre siempre suele ocurrir que tenemos una semanita de temperaturas altas, baja humedad, y con todo este material seco, combustible, bueno, era previsible que pudiera ocurrir. Entonces, si hubieran puesto más personal y personal capacitado, porque el trabajo de los bomberos es muy bueno en lo que hace a la voluntad y las ganas que le ponen, pero la capacitación no siempre está, las herramientas no siempre están, los recursos no siempre están. Si eso hubiera estado, seguramente se podría haber trabajado mucho más en detección temprana, en ataque temprano de los incendios, y las consecuencias serían menores, obviamente, ¿no? Fernando, dijiste que arrancó con 50 metros cuadrados y terminó en... Sí, no sé, hablan de 50.000 hectáreas, no sé, por lo menos, bueno, en Calamuchita deben ser unas 20.000, 30.000 hectáreas en la zona de los pinares, que era donde uno decía, bueno, a ver, tenemos todos unos pinares caídos por la tormenta del año pasado, un material muy combustible por la resina que tienen los pinos. Estaba esperando. Era una bomba de tiempo y era muy previsible, es decir, si no actuó el gobierno a tiempo, bueno, no, creo que es injustificable. Obviamente es muy difícil prever el tema de los incendios porque siempre puede haber un loquito que te prenda un fuego. Pero si uno sabe cuál es la época y la zona más crítica y pone personal a trabajar en control y en prevención, seguramente las chances de que se den este tipo de incendios de estas magnitudes van a ser menores, ¿no? Definitivamente hay que dejarse joder un poco, ¿no? Sí, comparto. Sí, yo tengo entendido, por ejemplo, que el incendio, uno de los incendios que había en la zona de Cosquín, el del lado oeste sería de la ciudad, comenzó por el basural municipal. Realmente... Si es así, es muy grave, es algo que creo que los vecinos de Cosquín tendrían que indagar y denunciar, o por lo menos para que se investigue,
porque eso estaría hablando de que el origen de muchos de los incendios es negligencia del propio Estado, que es lo más grave, porque no solo el Estado no solo que no nos protege, sino que de alguna manera nos genera el daño. Entonces creo que hay que hacer mucho hincapié en eso, y si fuera así, hay que, vuelvo a lo mismo, como sociedad exigir políticas públicas en materia ambiental serias. Eso implica el cierre de todos los basureros a cielo abierto, implica trabajar en prevención, implica ponerse los pantalones cuando hay que decirle no a un country, golf en las sierras, implica ponerse los pantalones cuando hay que decirle a la sociedad rural, miren señor, ustedes ya desmontaron demasiado, frenen un poco la mano. Bueno, lamentablemente un Estado que no tenemos en este momento. Sí, sin duda. Y además, creo que también está el tema, ¿no?, de la conciencia de la gente, la difusión de cosas. Bueno, sí, como decíamos, también creo que es importante destacar el tema sobre la difusión que hay que hacer sobre la gente, sobre las personas que, tanto de esta provincia como los turistas que vienen, uno puede encontrar cartelería, uno lo sabe, quizás también porque está metido en el tema, pero es para mí uno de los estratos donde más hay que apuntar, digamos, la revalorización de la flora nativa también, son un montón de puntos. Que si bien hay organizaciones que en general son autoconvocadas o bueno, distintos sectores que se encargan y tratan de hacer difusión y enseñarle a la gente, todavía me parece que ha sido poco el trabajo que se ha hecho desde arriba, digamos, desde el Estado, para bueno, bajar una línea en ese sentido, ¿no? Sí, muy poco lo que se ha hecho. Ahora, eso no quiere decir que nos tengamos que quedar de brazos cruzados. Hay proyectos, hay actividades que se están realizando desde las organizaciones civiles muy interesantes. Por ejemplo, el proyecto de reforestación de las Sierras Grandes, que algunos conocerán, que están llevando adelante unos colegas como Daniel Renison, que son muy interesantes, que han dado resultados muy buenos. Un trabajo a pulmón de producción de especies nativas, de reforestación, que es realmente muy interesante. Aquellos que puedan ir a visitarlo ahí en Los Gigantes, yo les recomiendo, porque se demuestra de alguna manera que se pueden hacer las cosas bien, y que lo que hace falta es ganas, voluntad y trabajar, ponerse manos a la obra, ¿no? Con esto del avance, ¿no?, de la soja, de los desmontes, de todo este tipo de cosas, también hay un grupo de la sociedad que es el de los campesinos, que se ve afectado de una forma mucho más fuerte. O sea, están obligados a la migración, pierden la identidad. O sea, ¿cómo se puede ver eso? Sí, este es otro tema conexo, ¿no?, de otra consecuencia de la deforestación, el desplazamiento de comunidades campesinas que han vivido por décadas vinculadas a lo que ellos llaman el monte, ¿no? Que es posible, es muy factible que conviva el ser humano, estas comunidades campesinas, en relación con los bosques nativos, en una relación de uso que permite una regeneración. La conservación no implica que no se pueda hacer aprovechamiento, ni manejo, ni uso. La conservación implica saber cómo manejar y cómo aprovechar. Y obviamente los campesinos son, por esta historia de uso y de relaciones con este medio, los que saben cómo hacerlo. Ahora, ese sistema, que además nos garantiza soberanía alimentaria porque permite que haya una diversificación de producciones alternativas, es reemplazado por un modelo de devastación donde no le da margen a que sobrevivan estas otras prácticas de uso de los recursos. Imaginen que cada 10.000, no me acuerdo si era 10.000 o 1.000 hectáreas de soja, pero igual más o menos es lo mismo, trabaja una sola persona. En cambio, un campo comunitario de campesinos pueden trabajar en 100 hectáreas, pueden trabajar 100 familias produciendo en forma integral y múltiple. Vuelvo a lo mismo. Económicamente no se compara con lo que puede sacar la soja hoy en día, pero ahí es donde tiene que estar la política del Estado, decir, bueno, yo compenso la producción extraordinaria de soja de otras regiones para que estas comunidades puedan seguir subsistiendo, puedan seguir ayudándonos a mantener el bosque y puedan seguir brindándonos otros productos que no sea la soja para alimentarnos, no va a haber más nada. Sí, y también importante lo que mencionaste, ¿no?, que quizás muchas veces hasta se vende una imagen de aquel persona interesada en conservar como una especie de fanático de la conservación, digamos, que no permite el aprovechamiento de los recursos, y sin duda hace años que se viene trabajando en el tema, hay formas de combinar, digamos, pero obviamente
hay que tener en cuenta la reducción del margen de rentabilidad, digamos. Por supuesto, también hay que plantear de quién es la tierra, quién tiene tanta tierra, cuánta cantidad. Son un montón de temas, digamos, que necesitan discusión a nivel de todos los sectores, ¿no? Y también ponerse un poco la camiseta a veces, me parece. Sí, totalmente. Son temas conexos, vinculados, que hacen a una misma problemática, que tiene que ver con esto, con los modelos de desarrollo que claramente en el país, por lo menos en términos ambientales, son insustentables. Y recordemos que si nosotros lapidamos nuestro capital natural, las consecuencias sociales y económicas son muy serias, ¿no? Es decir, aparte, no es que solo necesitamos dinero, o sea, hay muchos servicios ecosistémicos que nos entregan estos bosques que los necesitamos también, que por ahí no está siendo entendido eso. por supuesto, pensemos en el agua, ¿no? Es decir, si dejamos degradar todas nuestras cuencas y que se deforeste todo el bosque serrano, cuando necesitemos el agua en días como el de hoy, en una estación seca, no vamos a tener. ¿Y qué vamos a hacer sin agua? No podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, yo te quiero agradecer, Fernando, por haber venido. La verdad me pareció muy interesante y se aclararon muchas cosas. Se entendió todo esto de la ley y en qué lugar estamos parados. Sí, de mi parte también agradecerte. Ojalá cada vez que tenemos un invitado decimos lo mismo, poder tratar un poquito más, pero creo que por lo menos hoy hemos podido tocar varios puntos interesantes para aquel que no tenía conocimiento de cómo había sido el proceso, digamos, por lo menos en lo que atañe a la ley de bosques o la ley de desmonte aprobada finalmente. Yo creo que ha sido productivo y esperamos sin duda tenerte nuevamente en algún otro momento, quizás para tratar la evolución de este tema, que se puede ir lo que puede ir viniendo, digamos. Fernando, bueno, desde mi parte, desearte suerte y muchísima fuerza a vos y a los tuyos ahí. Estamos todos del mismo lado, vamos. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto, tanto yo como el resto de los colegas que participamos en su momento de la COTV y otros colegas. Estamos siempre dispuestos a informar sobre estos temas porque aprendimos a los golpes que esta triste realidad que tenemos en Córdoba va a cambiar cuando sean mucho más las voces y las conciencias que, bueno, con buena información cambien y cambien para bien. Así que, bueno, les agradezco a ustedes y a su disposición para cuando haga falta. Bueno, recordamos los medios de comunicación, la página de la radio es gnfm.com.ar y Cosa de Mandinga está en Facebook como Cosa de Mandinga Radio y en Twitter